A lo largo de la historia de la humanidad y en todas las culturas, los chamanes han sido personas que parecen tener la capacidad de comunicarse con un reino superior, curar a los enfermos e incluso ver el futuro. Pero quizás el más asombroso de todos ellos es un profeta moderno de las colinas de Kentucky llamado Edgar Cayce. Edgar Cayce fue el místico cristiano quizás más significativo del siglo XX. Su reputación le precedía donde fuera, se hizo increíblemente famoso por sus lecturas y curaciones. Fue como ningún otro psíquico de los que tienen una sola habilidad. Él podía predecir el futuro y también curar a alguien al mismo tiempo. No ha habido nadie como Edgar Cayce, ni antes ni después de él. Edgar Cayce nació en una granja sureña en 1877 y tuvo orígenes humildes. Pero en el transcurso de su vida se volvería mundialmente famoso por registrar más de 14,000 lecturas psíquicas, lo que lo convirtió en uno de los médiums más prolíficos y documentados del siglo XX. Y según los amigos y familiares de Cayce, esos dones suyos se manifestaron desde muy temprana edad. Desde muy joven, sus poderes y experiencias psíquicas estaban presentes en su vida. Los relatos que yo escuchaba decían que la manera en que sus habilidades iniciaron fue mediante una experiencia particular que él vivió una tarde al aire libre, junto a un arroyo donde había construido un pequeño fuerte mientras leía la Biblia. Mi abuelo descubrió la Biblia desde niño y le encantaba leerla. Esa vez oyó una voz de mujer llamándolo por su nombre. Él miró hacia arriba y vio una figura de una mujer que tenía alas. Esta aparición femenina le dijo que él poseía una especie de don de perspicacia y le preguntó qué quería de la vida, a lo que él respondió que quería ayudar a los demás. Y la aparición angelical le dijo: «Vuestro deseo sea concedido», y a partir de ese momento las habilidades psíquicas y de clarividencia de Edgar aumentaron. Cayce luego contó que más tarde la visitante alada regresó y comenzó a entrenarlo en el uso de sus increíbles habilidades psíquicas. Las lecturas de Edgar Cayce comenzaron a registrarse sistemáticamente en 1923 y hay 14,308 lecturas supervivientes y miles de lecturas que nunca se han explorado por completo. Hay una gran cantidad de cosas que podrían estudiarse y que podrían tener más información sobre el futuro. Edgar Cayce fue un hombre nacido en el sur agrícola a finales de la década de 1870, pero a medida que crecía, detectó en sí mismo la capacidad de entrar en un estado de trance parecido al sueño y ser capaz de realizar lo que se consideraba lecturas médicamente clarividentes de los sujetos. Se decía que tenía la capacidad de diagnosticar y prescribir curas para diferentes dolencias corporales. Cayce se dio a conocer por primera vez a nivel nacional gracias a una historia en la portada del New York Times en el otoño de 1910, cuyo titular decía: «Analfabeta se convierte en médico bajo hipnosis». Cayce no era analfabeta, pero tampoco recibió mayor educación formal, más allá de sus primeros años de escuela primaria. Pasó de ser un granjero bastante humilde a ser una superestrella, y es sorprendente lo rápido que Edgar Cayce se volvió tan famoso e influyente, cosa que no quería. Aunque no estaba en sus planes, Edgar Cayce encontró fama y fortuna en la década de 1920. Muy pronto se corrió la voz sobre sus capacidades, no solo para diagnosticar y tratar enfermedades, sino para predecir el futuro. La perturbadora precisión de las lecturas de Cayce llamó la atención de miles de creyentes e incluso clientes de alto perfil como Thomas Edison, Harry Houdini y George Herschel. Algo lo guiaba. ¿Qué era ese ángel? ¿Quién era aquel ángel?
Obviamente no lo sabemos, pero Kayce se encontraba bajo la influencia de inteligencias de otro mundo. Es posible, como sugieren los teóricos de los antiguos astronautas, que Edgar Cayce haya sido visitado por un ser de otro mundo. ¿Y realmente poseía habilidades psíquicas? Esta es la razón por la que les decía al principio que si entendíamos la estructura del plan, basada en la tecnología, lo demás lo íbamos a entender muy fácilmente, ya que las evidencias así lo comprueban. Ejemplo, conspiración extraterrestre, 1920. Planes de Astar-Cherán, década de 1920. Causa y efecto. Y para llevar el hilo conductor de los casos, me pareció necesario hacer un cuadro comparativo de los hechos, para que podamos hacer una comparación, ¿sí? Veamos lo siguiente. Personaje, Edgar Cayce. País, Norteamérica. Guía espiritual, un ángel femenino sin nombre. La forma utilizada por Cayce eran registros o lecturas, que se hacían a través del trance. Sirvió como un medium o canal para recibir la información. Fue sometido a hipnosis en sus comienzos. Era un creyente cristiano. Lo importante es que todas las piezas del rompecabezas entran en el rompecabezas. Es decir, no estoy intentando encajar absolutamente nada. Todo calza. Bien. Ahora, viajemos a otro lugar, América Latina, y veamos qué otro personaje les sirvió a ellos para lograr los objetivos de dominación mundial. Y ojo, porque este personaje sí va a generar muchísima polémica, y tanta que van a querer negar la verdad a como dé lugar. De eso estoy completamente seguro. Veamos de qué se trata. En la Argentina de principios del siglo XX, un niño nacido en cuna de oro estaba predestinado a ver el futuro. Fue quien preanunció, entre otras cosas, la Segunda Guerra Mundial, el fin de Hitler y Mussolini, la carrera espacial, el corazón artificial y el poder de Fidel Castro. Sus últimas predicciones antes de morir hablaron de los cambios del mundo, y en especial de Latinoamérica a partir del año 2002. ¿Se cumplirán estas profecías de la misma manera en que se cumplieron las anteriores? A continuación, contaremos la historia de Benjamín Solari Parravicini, el hombre que predijo el cambio fundamental para el año 2002. Yo siempre lo bauticé cariñosamente como el Nostradamus argentino, pero creo que era mejor todavía que Nostradamus, Pelón, porque fue más certero. Siendo niño, el pequeño Benjamín comentaba que hablaba con ángeles, hadas y duendes. Su padre era psiquiatra y, preocupado por los amigos invisibles de su hijo, lo sometió a rigurosos exámenes médicos, pero nada hallaron. Casi 20 años mayor que Justino, Benjamín era el hermano díscolo de la familia. Bohemio, mujeriego, amante de la noche y de las copas. Benjamín llevaba una vida disipada e impunemente irresponsable, cuando sobrevino una experiencia sobrenatural. ¿Podría Benjamín llevar adelante el orden que le exigían sus premoniciones? Hasta que una noche se le manifestó violentamente. Mi abuelo contaba que desde muy chiquito sentía a alguien que le hablaba al oído y que él decía que era su ángel de la guarda. Él venía caminando por la calle Tacuarí con Generoso Ruiz Hidarraga, que era un pintor que después se hizo un pintor conocido, amigo de él. Primero venían caminando una noche y se encontraron con dos hombres, según relataban los dos, con dos hombres grandotes, de ojos casi blancos, la pupila dice que era impresionante, azules pero claritos, tan claro que parecían blancos, y que hablaban en un idioma medio extraño. Les hicieron unas preguntas y que yo.
y no se entendieron. Y se quedaron impresionados porque eran tipos que pues, salían de lo corriente. Iba caminando por la avenida Belgrano, próximo al domicilio de él. Y al llegar, diríamos así, a la 9 de julio, que todavía no existía, él siente algo que penetra. De repente se sintió transportado a un lugar que era como una especie de sala de máquinas grande, donde había una cantidad de tipos vestidos con una indumentaria rara, y que sacó en conclusión que parecía un plato volador, y que lo hicieron ver por una mirilla y veía continentes abajo, por los lugares donde andaba. Eso no sé cuánto tiempo duró, pero cuando él volvió, digamos, a tener cabal conocimiento de sí mismo, sentado allí, eran las 6 de la mañana. Es decir, que estuvo 3 o 4 horas dando vueltas por ahí. Lo investigamos muchísimo, el caso ese, él estuvo dentro de un ovni, viajó dentro de un ovni, y le hicimos hipnosis y le interrogamos exhaustivamente y lo dimos como verídico y auténtico al caso. Pedro Romaniuk fue discípulo de Benjamín Solari Parravicini. De él cultivó la espiritualidad y la seguridad de la existencia de la vida en otros planetas. Siempre cuando entrábamos, él tomaba su copita de Jerez, hacía las oraciones, hacía varios Padre Nuestro, varios Ave María, y después los ojos se le daban vuelta para arriba y empezaba a hablar con una voz muy pausada. Y después los ojos se le daban vuelta para arriba y empezaba a hablar con una voz muy pausada y gruesa. Y hablaba en una forma terminante y absolutista. Había un baúl negro grande, así. Tendría, qué sé yo, 1,10 metros, 1,20 metros. Y ahí había un montón de profecías que él escribía siempre. Él escribía, pero en un papel de diario. Iba a un negocio, tomaba un papel y escribía. Iba por la calle y escribía. Arriba al subterráneo, arriba al tranvía. Solari Parravicini escribía, pero los ojos levemente, la pupila se le daban vuelta para arriba. Estaba en un estado, diríamos así, de semitrance. Personas que lo han conocido dicen que Solari Parravicini no era espiritista. Por el contrario, él mismo habla de que es un hombre profundamente católico, devoto. Sin embargo, la manifestación de sus capacidades ocurría en lo que los espiritistas llamarían un estado mediúmnico. O sea, él decía tener contacto con seres espirituales y había, según él, seres de otra dimensión. Era un hombre aficionado al tema ovni, creía profundamente en la existencia de vida en otros planetas, incluso dentro del sistema solar. Solari Parravicini es el caso más impresionante que ha habido en Argentina en relación con este tipo de talento, de facultad, a través de la cual él dibujaba y también escribía mensajes en cada dibujo en relación a hechos por venir en la Argentina y en el mundo. Benjamín solía despertarse en medio de la noche después de alguna pesadilla. Semidormido dibujaba y escribía sin real conciencia de lo que pasaba. Luego sencillamente apagaba la luz y continuaba durmiendo. Solari Parravicini se lo podría considerar en todo caso más bien un psíquico cuyo talento artístico fue puesto a prueba en la manifestación de este tipo de premoniciones. Cuando Benjamín se concentraba en sus visiones, entraba en un estado de trance que impresionaba a sus allegados por sus leves convulsiones y sus ojos en blanco. Una psicografía es una experiencia a través de la cual el medium, durante el trance, durante un estado de trance que se autoinduce, toma una lapicera o un lápiz y comienza a escribir, aparentemente sin razón, sin estar consciente de lo que escribe, y aparece un mensaje inteligente. Es aquí donde cala perfectamente.
la frase que les quiero compartir. Dice: la diferencia entre los recuerdos falsos y los verdaderos son los mismos que las joyas. Es decir, son los falsos los que parecen más reales, los más brillantes. Y también lo podemos entender de la siguiente manera. Escuche con atención. The media is the most powerful entity in the world. They have the power to make the guilty innocent and the innocent guilty. And that's power because they control the minds of the masses. Entonces, a los buenos los hacen ver malos y a los malos los hacen ver buenos. A los falsos los hacen ver reales y brillantes. A los verdaderos, a los inocentes, culpables. A los culpables, inocentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿habrá alguno entre ustedes que pueda negar esta verdad o estamos todos de acuerdo? No creo que estemos todos de acuerdo después de lo que vieron anteriormente, porque van a querer negar la verdad a como dé lugar, teniendo las evidencias. Bueno, en vista de, es necesario, y muy necesario diría yo, que comencemos por el principio. Fíjense, para aquel que conoce medianamente la historia, sabe que Solari desde niño tenía ciertas habilidades. Y ojo, habilidades que no son comunes en los niños, como por ejemplo, aseguraba hablar con ángeles, con hadas, con duendes, seres que pertenecen al mundo férico, al mundo mágico, al mundo irreal, independientemente de lo que diga la gente. Son seres que no existen en la realidad. Y si son seres que no existen, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué? Claro, cualquiera de ustedes me puede decir que Solari en ese tiempo era solo un niño. Y sí, era solo un niño. Eso es cierto. Pero no es una respuesta válida para esto, por lo que ya les comenté. Son habilidades que no son comunes en los niños, pero que él decía tener. Repito, él decía tener. Así como también decía que el ángel que lo acompañaba tenía alas. Mismo discurso que tenía Edgar Cayce, con la diferencia de que el ángel que acompañaba a Cayce era una mujer. Así como también decía que escuchaba voces, entre otras cosas. La pregunta sería, ¿se necesita tanta parafernalia para entregar mensajes o supuestas profecías? ¿Se necesita tanta parafernalia, señores? Y lo pregunto porque hay un montón de idiotas, es decir, un montón de personas con poco entendimiento, incluyendo a los sectarios, que afirman que quien contactó a Solari Parravicini fue el ángel Gabriel, un supuesto pleyadino, pleyadinos que tampoco existen, además. Bueno, supongamos que eso sea cierto. Vamos a darle el voto de confianza a ustedes. Les hago otra pregunta. ¿Podría ser esto un procedimiento realizado por seres avanzados, por seres de luz como ustedes lo llaman? Interesante cuestionamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo llamamos al personaje? ¿El profeta suramericano? No, está muy lejos de ser un profeta. ¿El Nostradamus argentino? Menos que menos. ¿El medium argentino? Sí, esa es la respuesta correcta. Y aunque sé que habrán miles de estúpidos, es decir, miles de personas que piensan sin lógica o personas no pensantes, que desde este momento, teniendo las evidencias en sus manos, vistas por sus propios ojos y escuchadas con sus propios oídos, van a querer negar la verdad a como dé lugar. De eso no queda dudas. Claro, como estafadores y mentirosos que son, pues no les queda otra. Basta con escuchar a los propios familiares dando testimonio de lo sucedido. Y no solo eso, sino el testimonio de su propio discípulo, nada más y nada menos que Pedro Romaniuk, dando declaraciones claras y precisas de lo acontecido. Veamos algo más.
De chiquito era alguien especial, no era un chico que jugara con otros chicos de la misma manera. Él estaba más enfrascado en un mundo adentro de esa quinta en la que él vivía, que era en Palermo. Vivía una vida, como también hay otros chicos que ven cosas que nosotros no lo vemos. Él decía que podía hablar con los duendes, que podía hablar con las hadas. No lo tomaban en serio, ni se fijaban que podía hacer. Lo tomaban como que no estaba bien. Entonces, su infancia era absolutamente diferente a la de sus hermanos. De hecho, él era el diferente. Él vivió su vida. Él creo que las hizo todas, absolutamente todas. Llevaba una vida muy desordenada, absolutamente desordenada. Hasta que un día, llegando a su casa, a su nueva casa que era de 2 pisos, va subiendo las escaleras y él tenía por costumbre no prender la luz. Ingresa a su habitación, cuando cierra la puerta con llave, una mano lo toma por el cuello. Y siente una mano fuerte y una voz muy fuerte que le toma el cuello y le pone la frente sobre el piso y le dice: fe en la fe, esperanza en los designios y caridad en los sentimientos. De aquí en más que este sea el lema de tu vida. Entonces esa voz, que después fue su ángel tutelar, que él dice que se llamaba Fray José de Aragón, le dice que como va a cumplir una misión muy importante, tiene que empezar a ser un alumno ejemplar. Entonces, esto consistía en que aquello que el ángel le dijera era lo que él tenía que hacer. O sea, nunca, porque él lo dijo que no tiene nada que ver con eso, nunca entraba en trance para recibir. De noche tenía estos blogs, que en nuestra época eran los borradores, lo tenían en su mesa de luz, y en cualquier momento, cuando le venía el mensaje, lo recibía. A la otra mañana lo miraba, lo leía. Entonces, y como siempre, él comentó que no lo presionaban o no le, en cualquier momento lo molestaban. Siempre le pedían permiso, no lo interrumpían. En la vida de Solari parecen haber existido 2 o 3 etapas con respecto a la forma en que recibía la información, porque según testimonios, en un principio era una especie de trance mediúmnico. Se dice que entraba como en un estado alterado, modificado de conciencia, inclusive se dice que daba vuelta los ojos completamente y como que entraba en trance. Y él mismo no tenía noción de esto que le ocurría. Por eso es que seguramente se han perdido tantos cientos o miles de dibujos. Se dice que cuando Solari tomaba conciencia y veía el dibujo, la psicografía, como es el nombre técnico, y la profecía, el texto que había hecho, él no entendía de qué se trataba. Dicen que hacía un bollo y lo tiraba. Bueno, así lamentablemente se han perdido cientos o miles de dibujos. Y hay otra etapa en la cual él empieza a recibir mensajes de una especie de guía espiritual o ángel tutelar, un fraile llamado Don José, un fraile del siglo XV, siglo XVI, que le dice que a partir de ese momento él va a tener una misión en la tierra, que él, este ángel guía o ángel tutelar, le va a dictar y a decir cosas que van a ocurrir muchos años después. Fíjense que nuevamente se reafirma la información. Sin embargo, estos últimos comentarios se pueden cuestionar y les voy a explicar el porqué. La mujer, por un lado, afirma que Solari nunca dijo que entraba en estado de trance para recibir la información. Y el hombre, por el otro lado, decía que en la vida de Solari existen 2 etapas que describían cómo recibía la información. Digamos que una versión contradice a la otra, pero ya vimos cómo el discípulo más cercano y sus propios familiares hablaron de lo acontecido. No hay tutía sobre eso. Es decir, no hay forma de cómo negarlo. Ahora, veamos qué dice el mismo Solari sobre su caso en el siguiente artículo. Escuche con atención. ¿Y sus dibujos? Le interrogamos con explicable curiosidad. Me he negado hasta ahora.
nos responde toda publicidad con respecto a mi facultad mediúmnica. Pero como ha trascendido el círculo de mis amistades íntimas, no puedo negarme a revelar mi caso. Solari sonríe y nos entrega gruesas carpetas, repletas con su producción supranormal. ¿Cómo apareció esto? Espontáneamente. Hace ya unos años observé que un poder extraño e incoercible me obligaba a garabatear. No quise dejar dominarme y resultaron unas composiciones abstractas, en las que estaba mi yo presente. Pero después hube de convencerme que yo no era más que un medium o agente involuntario de otra voluntad desconocida que me los dictaba. Para mí resultaban incomprensibles y nunca les he reconocido méritos estéticos. Mi vocación de artista está en la pintura y en mis payasos, exclusivamente. Con los años, mi facultad fue intensificándose y llegué a escuchar voces, a recibir mensajes, comunicaciones y anuncios, siempre por vía mediúmnica, a veces despertándome en la noche para obedecer y dibujar, o escribir lo que se me dictaba imperiosamente. Que también tiene sus incomodidades ser medium, agrega burlonamente. Al ser interpretados algunos dibujos por amigos míos, resultaron que expresaban a veces asuntos que yo desconocía totalmente, y otros anunciaban hechos políticos que estaban en completa contradicción con mis simpatías personales. Pero es que mi voluntad no tiene nada que ver en estas cosas. Mi padre, el doctor Benjamín Solari, médico, al conocer el fenómeno de mi facultad supranormal, se burló de ella, considerándola imposible y fantasiosa. Pero después, cuando comprobó personalmente que se realizaban concretamente 2 mensajes premonitorios que afectaban directamente a seres queridos de nuestra familia, concluyó por aceptar y respetar mi mediumnidad. Él mismo lo comprueba, diciendo que tenía facultades mediúmnicas, donde un poder superior lo controlaba espontáneamente. Quiere decir que para que ese poder superior lo controlara espontáneamente tenía que estar en un estado de trance. Recordemos que no necesariamente la persona en estado de trance pierde el sentido de la realidad, cosa que él también comprueba, diciendo que su yo siempre estaba presente, siempre. ¿Ahora qué? ¿Van a seguir intentando tapar el sol con un dedo? Claro, es lógico, no les queda otra, ¿cierto? Bueno, como un dato adicional, no solo basta, señores, mostrar el cumplimiento de supuestas profecías para seguir enamorando a la gente. No basta eso, porque resulta que tales profecías nunca fueron profecías. Es decir, lo que aparenta ser profecías fueron copias deliberadas de antiguas profecías. Y el resto le pertenecía a los planes de Astar-Cherán, que también lo llamaron profecías. Y si pertenecían a un plan bien diseñado, por lógica, su cumplimiento, tarde o temprano, se tenía que dar, por lo que estaba bien planificado. No tiene mayor misterio. Así que indagar el origen de su contacto es lo más importante. Repito, lo más importante. Y es por esto que siempre se le recomienda a la gente que vaya a la raíz de todo un asunto. A la raíz. Bueno, volvamos al cuadro comparativo. Personaje: Benjamín Solari Parravicini. País: Argentina. Guía espiritual: un ángel llamado Fray José de Aragón. La forma utilizada: el trance, y de allí la psicografía. Se convirtió en un medium o canal para recibir la información. Fue sometido a hipnosis por Flavio Serpa, de creencia católica. Allí tiene. Las evidencias no juegan. Lo que sí juega es la estupidez de muchos de ustedes. Eso es lo que sí juega. Recordemos, afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Bueno, les recomiendo lo siguiente. Antes de hablar y negar, busquen evidencias extraordinarias que avalen su investigación. Y lo digo para los charlatanes sectarios, principalmente para ellos. Porque una investigación nunca, y escúchese bien, nunca puede estar sustentada o sujeta a la creencia, a la opinión o a la interpretación del investigador. Nunca, ya que la investigación se basa en hechos fácticos, es decir,
hechos reales. Les hago otra pregunta. ¿Quién contactó a Solari y Parravicini fueron pleyadinos o astarcherinos? Repito la pregunta. ¿Quién contactó a Solari y Parravicini fueron pleyadinos o astarcherinos? Allí se las dejo.